Ya mira, lo que viene en la guía que vamos a entregar este martes, es justamente esto que está aquí en pantalla, ¿ya? Hay un ejercicio que es el que más me interesa por ahora, en el cual aparecen puros unos, así, y se tienen que ir multiplicando. No recuerdo en este momento cuántos unos son, pero se va repitiendo lo mismo básicamente. ¿Ya? Entonces lo que a mí me interesa es que ustedes puedan ir analizando, viendo lo que se tiene que analizar, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte, ya, les aparecen puro uno así y se les van a ir agregando signos negativos, ¿ya? En la primera parte tenemos solamente un signo negativo. Entonces, al hacer esta multiplicación, nos vamos a ver enfrentados en que es, por ejemplo, en menos uno por uno, que eso me va a dar menos uno, ¿cierto? Después de eso viene otro por uno. Entonces yo tengo menos uno por uno, me sigue dando menos uno, ¿ya? Y si seguimos así, vamos a tener menos uno por uno me da menos uno, después menos uno porque aquí llevamos menos uno por uno me sigue dando menos uno, después por uno me sigue dando menos uno y así, ¿cierto? Entonces cuando tengamos el resultado de esto nos va a dar menos uno. Veamos ahora qué pasaba cuando teníamos dos signos negativos. Cuando teníamos dos signos negativos íbamos a tener menos por menos más. Entonces hasta aquí vamos a llevar más uno. Este también es positivo, entonces más uno por más uno sigue siendo más uno. Hasta aquí seguimos llevando puros positivos, ¿ya? Después más uno por más uno sigue siendo positivo. Después más uno por más uno sigue siendo positivo. Y aquí nuevamente lo mismo, más uno por más uno sigue siendo positivo. Entonces al final el resultado es más uno. O sea, si yo tengo dos signos, o sea, dos números negativos multiplicándose, el resultado me está quedando positivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que si yo voy y lo hago nuevamente, lo hago con tres signos negativos ahora. Uno, dos, tres signos negativos. Veamos cómo me queda el resultado, pues si me va a quedar positivo o negativo. Porque eso era lo interesante, eso era lo que queríamos, lo que yo quería que ustedes vieran. Negativo por negativo, positivo. Positivo por negativo, negativo. Y aquí negativo por positivo sigue siendo negativo, negativo por positivo sigue siendo negativo, negativo por positivo sigue siendo negativo. Entonces aquí me quedaba menos 1. ¿Por qué digo menos 1 al tiro? Porque como son todos 1, 1 por 1 por 1, me sigue dando 1. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. A ver, entonces aquí en esta parte ya teníamos puros... puro 1 multiplicándose, ¿cierto? Y quedamos en que cuando yo tenía 3 negativos, el resultado me iba a quedar negativo. Veamos ahora qué pasa si yo tengo 4 negativos. Mira, 1, 2, 3, 4 negativos. Veamos cómo me queda el resultado. Empiezo aquí. Negativo por negativo me va dando positivo. Positivo por negativo me va dando negativo. Negativo por negativo me va dando negativo. Perdón, me va dando positivo. Mira, me confundí, menos mal que me di cuenta al tiro. Entonces, ¿qué teníamos? Negativo, negativo, positivo. Positivo, negativo, negativo. Después negativo por negativo, positivo. Y ahora positivo con positivo sigue siendo positivo. Positivo con positivo sigue siendo positivo. Entonces este resultado nos va a dar positivo. Y como 1 por 1 por 1 por 1 por 1 sigue siendo 1, mantenemos el 1. Entonces más 1 me daba este resultado. Teníamos 1, 2, 3, 4 negativos y nos quedaba positivo. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué pasará? Y si alguien quiere responder, hágalo. ¿Qué pasará si yo tengo 5 negativos multiplicándose? ¿Con qué signo me irá a quedar el resultado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien quiere responder? Ya mira, para poder responder el tema de con qué signo nos va a quedar, vamos a hacer un pequeño análisis aquí. Si yo tenía un número negativo, si yo tenía un número negativo,
me iba a quedar el resultado, le vamos a poner así, un negativo, entonces el resultado era negativo, ¿ya? Ahora, si yo tenía dos negativos, mi resultado iba a ser positivo, ¿ya? Si yo tenía tres negativos, mi resultado está siendo negativo. Si yo tengo cuatro negativos, mi resultado está siendo positivo. Entonces ahora si yo tengo 5 negativos, ¿cómo va a ser mi resultado? ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? ¿Qué correspondería ahora si vemos que se está armando un patrón ahí? ¿Alguien lo puede responder? Entonces, a ver, Diego dice que era negativo, entonces efectivamente es negativo, muy bien Diego, ¿ya? Es negativo el resultado. ¿Por qué? Porque se está armando un patrón donde va quedando un negativo, un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Entonces aquí efectivamente me va a dar negativo el 1, ¿ya? Pero aparte de eso, quiero que ahora nos fijemos, para ir sacando una especie de conclusión, quiero que nos fijemos en esto. Fíjate que aquí hay 1. ¿Qué tipo de número es el 1? ¿Es par o impar? ¿Qué tipo de número es el 3? ¿Es par o impar? ¿Qué tipo de número es el 5? ¿Es par o impar? Entonces fíjate que aquí, por ejemplo, está el 2 que lo estoy subrayando con otro color y el 4 que me están dando positivos, ¿ya? Y el 3, el 1 y el 5 me están dando negativos. Vamos a ver la respuesta a la pregunta que me hicieron, que acabo de hacer. Entonces acabo de leer la respuesta de Diego y efectivamente respondió bien. El número 1, el número 3 y el número 5, que son los que me están dando negativo, son todos números impares, ¿ya? Y por otro lado, el número 2 y el número 4 me están dando positivo, que son los números pares. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo finalmente? ¿O qué es lo que se ve aquí que es de esa regularidad? Se está viendo que los números pares me están dando resultados positivos. Los pares como el 2 o el 4 me están dando resultados positivos y la cantidad de números negativos impares al multiplicarse me están dando resultados negativos, ¿ya? Entonces, básicamente aquí podríamos sacar una especie de conclusión que podría ser algo como... Ya, entonces, fíjense, básicamente la conclusión de lo que teníamos arriba era que si yo multiplico una cantidad par de números negativos, par como el 4 números negativos o el 2 números negativos, me va a dar un resultado que es positivo, ¿ya? Y si yo multiplico una cantidad impar de números negativos, el resultado va a ser negativo. Impar puede ser el 3, puede ser el 5, puede ser el 15, puede ser el 21.341 y yo voy a estar seguro que va a estar el resultado va a ser negativo al terminar de multiplicar todo eso. Ya, esto no quiere decir que si yo multiplico números pares me va a dar positivo, ¿ya? Lo que se refiere a cantidad de números, porque aquí dice si multiplico una cantidad de números par, ¿ya? O si multiplico una cantidad de números impares, o sea, yo igual tengo que contar la cantidad de números pares, o sea, negativos que estoy multiplicando, ahí yo puedo aplicar esto, ¿ya? No es que si yo multiplico puros 2, por ejemplo, como todos los 2 son pares, no es así. Yo tengo que contar cuántos negativos hay, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, todos los 1 son impares, pero yo conté 4 en el que me dio positivo aquí, en ese de ahí, mira, yo conté 4, 1, 2, 3, 4, por eso anoté aquí 4 negativos y me quedó al lado que era positivo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado cómo aplico esto. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Nos va a servir para responder ciertas preguntas o para ver el signo más fácil de cuando tengamos varias multiplicaciones hiladas de correo, multiplicaciones o divisiones, porque ya vimos que la regla en el fondo es la misma para la multiplicación que para la división. Entonces, por ejemplo, no sé, si tuviéramos que multiplicar el número 3.454, ya, positivo,
por el número 242 negativo, por el número 27, por menos 432, por menos 7, y lo único que quieres saber es si eso te va a dar positivo o negativo, tú aquí haces esto, aplica esta regla, entonces dice, ya, voy a contar entonces cuántos positivos o negativos son. Mira, perdón, cuántos negativos son en el fondo, porque los positivos, si ya se fijaron arriba, los positivos, la cantidad de positivos que me quedan, en el fondo no me interesa, porque los positivos no iban cambiando el signo. Los que iban cambiando el signo eran los negativos. Entonces aquí, por ejemplo, yo tendría un negativo ahí, yo tengo el primer negativo ahí, tengo otro negativo ahí, tendría mi segundo negativo ahí, tengo otro negativo aquí, ese es mi tercer negativo, entonces en el fondo, ¿cuántos negativos tengo? 3. Y si la pregunta era, ¿este resultado es positivo o es negativo? Yo puedo decir con toda seguridad que va a ser negativo. ¿Ya? Es para eso. Nos ahorra trabajo y nos va a servir, por ejemplo, en las preguntas de selección múltiple. Si ustedes tuvieran aquí una sola respuesta, imagínate ya, la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, aquí te ponen un número positivo, aquí te ponen otro número positivo y aquí otro positivo, y esa es la única negativa, entonces ustedes ni siquiera tendrían que hacer esta multiplicación, podrían decir con toda seguridad que la única opción que podría ser correcta, por descarte, por el tema de los signos, vendría siendo la B. ¿Ya? Entonces, fíjate que esto les va a ahorrar trabajo. Y puede que, claro, ahora no les ahorre trabajo o no les sea muy rentable, pero en la enseñanza media sí les va a ser, porque hay muchos ejercicios muy largos en los que se pueden resumir a esto, ya encontrar una regularidad.